El pecado sexual, cuando entra a casa por alguno de sus integrantes, puede ser ese adolescente, esa pareja de casados que se fueron infieles, va a traer inseguridad emocional a sus integrantes. Y los hijos van a tener confusión sobre el amor. Los modelos de relaciones van a ser distorsionados. Ojo con los hijos. Yo tengo que velar porque mis hijos tengan un modelo sano de lo que es una relación marital, de lo que es una relación entre un hombre y una mujer. Esfuérzate. Yo sé que los afanes de este mundo, yo sé que las ocupaciones hacen que lleguemos cansados a la casa, pero establece momentos, tiempos de intimidad con tu esposo, esposa, para que se cuiden mutuamente. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Cuando el pecado sexual entra al hogar, cuando el pecado sexual entra, apropiémonos del tema, ¿no? Cuando el pecado sexual entra a mi hogar. Y quiero hacer una comparativa con este tema con lo siguiente. El pecado sexual es como la muerte silenciosa. ¿De qué consiste la muerte silenciosa? En que de pronto hay una fuga de gas, de dióxido de carbono, y las personas como tal no sienten el olor. Hemos visto en las noticias de que familias se acuestan a dormir, desafortunadamente dejan la llave del gas activada, o de pronto un quemador que produce dióxido de carbono activado, y al final, en la mañana siguiente, lo impactante es que todos fallecieron. Una muerte silenciosa. Nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Así es el pecado sexual que entra a nuestra casa. Ahora, no quiero ser religioso, no quiero ser moralista, y de hecho, con mucha humildad quiero hablarle acerca de este tema, porque el común denominador, la gente de la calle piensa que aquí en la iglesia no tenemos problemas de este tipo, que aquí los que vienen a esta congregación nunca van a tener problemas de inmoralidad sexual. Lo último que piensan de un cristiano es que, como dicen popularmente por ahí, ponga cachos o se deje poner cachos. Lo último que piensan de un joven cristiano es que de pronto acceda a la pornografía, o de pronto tenga chats irreverentes, webcam, lo que hoy se conoce la prostitución online. Todo esto desafortunadamente puede entrar a nuestra vida y a la vida de nuestra familia, y no nos podemos, o más bien no vislumbramos el problema tan grande, y a veces ni nos damos cuenta cuánto nos afecta. Repito, no es con el ánimo de ser moralista, religioso, señalar, sino con el ánimo mejor de prevenir y de reconocer que si alguna vez hemos abierto puertas al pecado sexual en nuestra familia, hay un Dios misericordioso, hay un Dios que puede restaurar, hay un Dios que te confronta con amor, pero que te ayuda al proceso para poder renunciar a ese pecado y para que seas libre en el nombre de Jesús. Ahí está el tema de hoy, y para ello quiero que abramos nuestra Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 18 al 20. Empieza el texto bíblico, lo puede leer usted en las pantallas, con una frase que tiene dos símbolos ortográficos, ¿no? Y son los símbolos de admiración. ¿Y cómo empieza? Dice: huyan del pecado sexual. Huyan del pecado sexual. De pronto hemos tenido la experiencia que vamos por una calle y la calle está un poco oscura, está solitaria. Usted va caminando
Y usted, por más fornido que sea, por más grande y fuerte y además que sepa artes marciales, si usted ve dos hombres que se acercan frente a usted con una pinta muy sospechosa y que lo miran de reojo y usted intuye que tienen algún arma, que están por ahí esculcando, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? Yo corro, yo lo acepto. Pero pastor, usted es valiente y tiene a Cristo en su corazón y ángeles alrededor. Sí, claro que sí, pero yo corro. Porque por más valiente que yo sea, por más grande, por más defensa personal que haya adquirido, yo sé que dos hombres contra uno va a ser complejo y difícil. Uno debería ¿qué? Darse la espalda y pegar el pique, ¿no? Buscar ayuda. Bueno, el pecado sexual es como esos dos ladrones. La calle está oscura, nadie me está viendo. Puede ser que haya peligro, puede ser que no haya peligro, puede ser cuestión de percepción, pero si yo alcanzo a reconocer, si yo alcanzo a discernir, tengo que salir ¿qué? Corriendo. Corre, huye del pecado sexual. Y continúa el apóstol diciendo, ¿por qué? Porque ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. El consejo bíblico es que frente al pecado sexual hay que ¿qué? No lo enfrente. No se crea valiente. No diga, yo ya soy mayor de edad, yo puedo dominar, yo puedo pues sumergirme un poco en las imágenes que hay en el celular, en las redes sociales, aquellas imágenes muy eróticas. Yo puedo dominar eso, yo puedo dominar una conversación muy caliente, muy sensual, con una compañera, con un compañero del trabajo. Yo puedo hacer eso. No, yo puedo dominar en la universidad aquellas conversaciones que son de doble sentido. No, yo no voy a caer en eso. No, ojo, la Biblia dice que huye del pecado sexual. Y como objetivo a este sermón me he propuesto tres cosas. La primera, mostrar que el pecado sexual afecta la intimidad de la pareja, pero también afecta la formación emocional y espiritual de nuestros hijos, pero que hay esperanza y que Dios llama a restaurar ambas dimensiones, tanto la relación de pareja como también nuestra relación con nuestros hijos, cuando de pronto ese pecado sexual ha entrado a nuestra casa. Vamos con la palabra de Dios. Primer punto en esta mañana, por favor. El pecado sexual comienza en un corazón que no fue formado. El pecado sexual, ¿dónde comienza? En el corazón. No puedo echarle la culpa a un tercero por el pecado sexual que he cometido. No puedo ser machista. No puedo ser una persona que culpe a los demás, que culpe a la sociedad por mis propias decisiones. Pastor, ¿podríamos andar en un ejemplo? Sí, claro. De pronto usted como hombre falló en su casa, fornicó con una mujer que no era su esposa. ¿Y a quién culpa? A la propia esposa. O esa mujer que al final usted dice, me sedujo. Yo iba normal por ahí y esa mujer llegó y se me atravesó toda desnuda y caímos. No, eso es algo imposible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que frente al pecado sexual, el único culpable es el corazón. El corazón.
Mire, la frase que traigo para este primer punto: un corazón sin formación hoy será una familia rota mañana. No solamente estoy hablando de su relación marital, no, también estoy hablando de su relación con los hijos. Si tú no formas en ti como una persona adulta, como un papá y una mamá, no forman un corazón sano en la sexualidad, eso va a afectar ¿qué? Tu familia, tu relación. Pero también si no formas en tus hijos un corazón limpio, no formas en tus hijos un corazón saludable en la sexualidad, al final va a haber una familia rota. Miramos lo que Jesús dice acerca de esto. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Vea cómo empieza el mismo Jesús hablando, el mismo Hijo de Dios hablando. Dice: pues de adentro, ¿de dónde? Del corazón de la persona salen ¿qué? Los malos pensamientos. Eso es inmoralidad sexual, los malos pensamientos. ¿Qué más? La inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Siguiente, por favor. ¿Todas qué? ¿Todas esas qué? ¿Cómo lo determina Jesús? Vilezas, algo muy, pero muy desagradable. ¿Provienen de dónde? De adentro. Esas son las que los contaminan. El texto está declarando: el pecado no comienza en la cama, no comienza ¿dónde? En el interior. El corazón, cuando usted vea esta palabra en la Biblia, está hablando acerca de donde nacen las decisiones, donde está la voluntad. El corazón no es tanto la parte almática, la parte emocional, no, sino donde usted decide lo que va a hacer y lo que va a hacer. Ser y hacer, ese es el corazón. De ahí nace el pecado. No podemos atacar lo externo como hacen los moralistas, los religiosos, sino que debemos confrontar a cada persona. Me debo confrontar a mí mismo como pastor, usted como feligrés de esta iglesia, y decidir que Dios examine tu corazón para que haya una sanidad en tu sexualidad. No puedo exigirle a una persona que cambie una conducta pecaminosa si antes no ha sido transformada, no ha sido transformado su corazón por el poder del Espíritu Santo. De ahí nace el pecado sexual. De hecho, Proverbios capítulo 4, versículo 23, Proverbios capítulo 4, versículo 23, el autor bíblico hace énfasis de que debemos, sobre todas las cosas, sobre esa casa de 1,000 millones que usted tiene, ese carro de 300 millones, esas propiedades, sobre eso hay que guardar ¿qué? El corazón. ¿Por qué? Porque este determina el rumbo de tu vida. Ahí en el corazón se definen las decisiones, los hábitos y las relaciones. El problema en la pareja, por ejemplo, es que en el corazón nacen las fantasías no confrontadas. En el corazón nace el deseo de consumir la pornografía. En el corazón nace el pensamiento de ser infiel a nuestra pareja. En cuanto a nuestros hijos, ahí el guardar el corazón significa que ellos deben crecer con una formación en pureza. Deben tener hábitos que les ayude a fortalecer esa área.
El problema es que nuestros hijos hoy en día tienen acceso temprano al contenido sexual y la falta de dirección espiritual. Y lo pongo en contexto. Si usted va a una fiesta de cumpleaños de niños, ya no escucha el payaso Plin Plin. Ya no escucha la canción del mariposita que está en la cocina, ni la del gorila. No, ¿qué escucha? El reggaetón, y entre más cochino, mejor. Y usted y yo creemos que, ay, no, eso es inofensivo. Inofensivo no, el niño, esa personita pequeña que está siendo formada mentalmente, está siendo alimentado de eso y va normalizando lo que dice el reggaetón. Me acuerdo tanto que estábamos en la piscina con mi familia, con mis hijos, y pues ahí en esa piscina pública ponen música, y desafortunadamente la música que ponen es la música de cantina. Pues que a mi gusto personal no es la mejor música que quisiera escuchar. Y había una canción ahí donde el autor decía: a mí no me gusta una mujer, a mí me gustan 2 mujeres, 3 mujeres. Me gusta la alta, la bajita, la gruesita, la delgadita, y con todas, y dejen la envidia que yo con todas salgo. Y yo veía a los adultos cantando y normalizando eso, pero lo que me aterró ver a niños cantando la misma canción. Y yo decía: ¿cómo será la vida de ese niño? ¿Cómo será la vida de esa niña que normalizó las relaciones las relaciones múltiples? Para ella o para él, cuando sean adultos, va a ser muy fácil cambiar de pareja, va a ser muy fácil destruir la familia. ¿Por qué? Porque se normalizó esto, porque hubo un acceso temprano de contenido sexual auditivo. ¿Cuánto más? Vea, la estadística dice que un niño, una persona empieza a consumir pornografía a los 8 años. ¿No le parece trágico eso? Por eso cuide lo que su hijo ve. Por eso hoy, con todo el corazón y con todo el cariño, le pido, le imploro por la salud mental de sus hijos: no les dé celular, no les dé tablets a sus hijos, no les permita ver YouTube, acceder a un navegador. Yo tengo 2 hijos, uno de 8 y uno de 4. Les encanta ver la televisión, y el mayorcito está encantado con YouTube. No sé por qué, pero dice: papá, YouTube. Yo le digo: no, en esta casa prohibido ver YouTube, porque en YouTube tú no puedes controlar las propagandas que salen. Y el celular menos. Ellos saben. Ya mi hijo me pidió celular: papá, cómprame un celular. Yo le dije: no, el celular que usted va a tener es el que usted va a trabajar y el que se va a comprar. Y me dice: papá, ¿y cuánto vale? Y yo le digo: papá, eso es mucha plata. Y yo: bueno, te regalo uno, y ya lo tengo visto por ahí, ya lo busqué. Esos celulares así grandotes, donde solamente entran y salen llamadas. Si usted quiere comprarse otro, vaya y trabaje. Pero papá, no sea tan malo, papá. Yo: no, pues, hicieron lo mismo conmigo. El primer celular que tuve, ¿adivine quién lo compró? Yo mismo. Porque quiero prevenir, quiero orientar a mis hijos, quiero salvarlos de este mundo que quiere destruir la niñez, que quiere destruir su sexualidad, que quiere normalizar toda la inmoralidad sexual que esta sociedad inventa. Por favor, forma corazones en casa. Tú, como papá, como mamá, como esposos, cuiden sus corazones. Cuiden sus corazones. ¿Cómo podría la esposa cuidar el corazón de su esposo? ¿Cómo podría el esposo cuidar el corazón de su esposa para que la inmoralidad no llegue a nuestra casa? Y enseñe intencionalmente sobre la sexualidad bíblica.
Estábamos leyendo con mi hijo, estamos leyendo toda la Biblia, ya vamos terminando el Éxodo. Y ya van a haber unos temas muy candentes que la Biblia nota sobre esto, pero ya enfrentamos, por ejemplo, cuando Noé se emborrachó, ¿se acuerda? Se emborrachó el hombre y sus hijas fueron a qué, o sus hijos, perdón, fueron a qué, a ver, y le vieron desnudo. Y yo, ¿cómo le explicaba a un niño de 8 años que qué? Que el ver desnudo es que es malo. Porque la Biblia desde el Génesis habla acerca de las conductas que van en contra de un corazón sano. Y una de esas conductas es ver qué? Personas desnudas. Pero hay que enséñele a su hijo a cuidar el corazón. Por favor, lo repito, esposo, cuida el corazón de tu esposa. Esposa, cuida el corazón de tu esposo. Y si no sabes cómo, pídele a Dios, al Espíritu Santo, que te dé ¿qué? Herramientas y estrategias. Y padres, cuiden el corazón de sus hijos. Mire, un innegociable: lo que no se forma en el corazón se deforma en la conducta. Ese es un innegociable del creyente. Se lo repito: lo que no se forma en el corazón se deformará. ¿En dónde? En la conducta. Cuando tú ya veas conductas, es porque el corazón está mal y necesita un salvador, necesita un sanador. ¿Quién es qué? Jesucristo. La batalla por la pureza se gana primero en el corazón, no en el comportamiento. Así que apúntale a eso. Apúntale a eso. Amén. Número 2. El pecado sexual rompe la intimidad de la pareja y desorienta a los hijos. Amén. Ya vimos que el pecado sexual, ¿dónde nace? Y vamos a ver las consecuencias de ese pecado sexual. La primera es que rompe la intimidad de la pareja y la segunda es que desorienta a los hijos. Por eso esta frase que le traigo en esta mañana con respecto a este punto. Mira, cuando la pareja se rompe, los hijos se desorientan. ¿Usted ama a sus hijos? Creería que es las primeras personas después de Dios, claro, que usted debería pensar antes de tomar una decisión de involucrarse en pecado sexual. Dios dejó establecido en el Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, el deseo del mismo corazón de Dios para la pareja. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une ¿a quién? ¿A cuántas esposas? ¿Solamente a qué? A una. Y los dos se convierten ¿en qué? En uno solo. El plan de Dios para la pareja es que ambos sean uno solo. Y explícitamente está hablando de la sexualidad. O sea, Dios quiere que tú disfrutes de tu esposa y tú como esposa disfrutes de tu esposo, de la sexualidad sana que Dios determinó desde que nos creó. Y si no se vive de esa manera, ¿qué va a pasar? Tu familia va a ser destruida. Malaquías capítulo 2 versículo 15 también habla acerca del propósito de Dios en la sexualidad de la familia. Mire cómo aquí el autor bíblico empieza el texto. Empieza con una pregunta. Dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? ¿No te hizo uno el Señor con quién? ¿Con tu esposa? Ahora, ¿en qué? En cuerpo y espíritu. Ustedes son de Él. Y está hablando de dos esferas de la vida aquí. Está hablando tanto de lo físico, de lo material, como de lo emocional y lo inmaterial. La fidelidad
radica en que usted y yo debemos ser leales a nuestro pacto matrimonial, tanto en qué, en lo físico como en lo emocional. Preguntaban estos días un entrevistador a un hombre y le decía, o sea que, la pregunta era como afirmando, ¿no? O sea que si para usted la inmoralidad sexual o el adulterio solamente consiste en lo físico. Y el hombre decía, sí, claro que sí, explique un poco. Y él decía, sí, si yo me acuesto con otra mujer que no es mi esposa y no involucro emociones, no involucro sentimientos, eso no es adulterio. ¿Cómo la ve? Y la periodista quedó muy asombrada y dijo, uy, eso es otro nivel, así dijo, eso es otro nivel. Y gracias a Dios ella se retrató y dijo, no, pero a ese nivel yo nunca quiero llegar. Ahí está, vea, la inmoralidad radica tanto en lo físico como también en lo que, en lo emocional. Por eso cuida el corazón de tu esposo, cuida el corazón de tu esposa. Y mire, y continúa la siguiente pregunta, ¿y qué es lo que Él quiere? O sea, ¿cuál es el propósito de Dios de la pureza sexual del todo el matrimonio? Y aquí está la respuesta, dice, de esa unión, ¿quiere qué? ¿Quiere qué? Hijos que vivan para Dios. El objetivo de tener un corazón puro, una sexualidad sana, ¿cuál es? Según la Biblia, ¿tener qué? Hijos para Dios. Ese es el objetivo. ¿Cuántos queremos hijos para Dios? Pero si has fallado, hay un Dios que restaura. Hay un Dios que puede formar de nuevo un corazón limpio. Termina el autor diciendo, por eso guarda, otra vez, ¿guarda qué? Tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Vea, la unidad matrimonial es el fundamento para la formación de hijos sanos. Y aquí estos dos textos nos da a ver de que Dios conecta directamente un matrimonio sano con hijos piadosos. Si hay una relación sana, van a haber hijos ¿qué? Piadosos. El problema en la pareja es la infidelidad, ya lo vimos, a veces física o emocional. La pornografía que reemplaza la intimidad, el rechazo o la desconexión. ¿Cómo así, pastor? Sí. Y aquí adentro sobre el tema, vea, usted quiere cuidar el corazón de su cónyuge, no lo rechace y no se desconecte con él. Y está hablando tanto de lo físico como de lo ¿qué? De lo emocional. Qué feo es ver que un papá llega a la casa y lo primero que encuentra es una esposa ¿qué? Amargada, con mala cara. ¿Y qué le da a entender a los hijos? El hecho de que su papá venga, ya aquí se acabó la paz. Estás rechazando a tu esposo. Estás teniendo desconexión, porque un esposo cuando llega a casa, ¿qué es lo que quiere encontrar? Conexión. Que la esposa le dé un abrazo, un beso. Te extrañé, mi amor. Y no, ay, usted otra vez. Qué feo. Y ya la cara se le transforma. No, eso lo nota el hombre y enseguida ¿qué hace su corazoncito? Se cierra. Ojo, cuando esa mujer viene a contarte a ti como hombre sus emociones, ¿y tú qué haces? Te desconectas y en vez de tener empatía emocional, lo que haces es tratar de solucionar su vida y sus problemas. No, ella no quiere que tú le soluciones, no, ella quiere que tú ¿qué? Tengas empatía emocional. Que tú le digas, sí, mi amor, te comprendo. Y lloraste, sí, ven aquí, lloramos juntos. Ya, pastor, que voy a hacer eso. Ahí está, vea, rechazo y desconexión. De hecho, el apóstol Pablo habla de que la única manera en que una pareja no debe tener intimidad es cuando decidan hacer ayuno. Dice, si ustedes quieren no tener intimidad, pónganse de acuerdo solamente
Para ayunar. A ver, ¿cuántos aquí aguantan un día de ayuno completo? Total, un ayuno total. ¿Solamente 2 y los hermanos? Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos aguantan 2 días de ayuno? Y entonces los que no aguantan ni un día. Bueno, vamos a hacerla así. ¿Cuántos aguantan medio día de ayuno? ¿Cuántos aguantan un día de ayuno? ¿Cuántos aguantan 2 días de ayuno? Vea, hay como 4. ¿Cuántos aguantan 3 días de ayuno? ¿Cuántos aguantan 4 días de ayuno? 2 personas. ¿Cuántos aguantan 5 días de ayuno? 1 persona. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Cuánto aguanta un hombre de ayuno en su vida íntima? Pablo es muy claro. No se nieguen. Y el plazo máximo que debe aguantar o deben ponerse de acuerdo para no tener relaciones sexuales es lo que usted aguanta haciendo un ayuno a Dios. Ya veo mujeres aquí diciendo, pues pastor, me voy a poner en forma para ayunar 5 días. Eso espero, para que sea fortalecida espiritualmente y para decirle a mi esposo 5 días, espere 5 días. No se rechacen íntimamente. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales son el pegante. Las relaciones sexuales y la intimidad física y emocional es lo que hace que la pareja siempre se mantenga ¿qué? Unida. Pero ahí está, un matrimonio sano produce hijos piadosos. Ojo con los hijos. El pecado sexual cuando entra a casa por alguno de sus integrantes, puede ser ese adolescente que trajo a su novia y se acostó con ella, puede ser ese joven que ve pornografía, esa pareja de casados que se fueron infieles, va a traer inseguridad emocional a sus integrantes. Y los hijos van a tener confusión sobre el amor. Los modelos de relaciones van a ser distorsionados. Me llamó mucho la atención un joven de la iglesia que desafortunadamente en su corazón decidió acostarse con muchas mujeres, muchas mujeres. Ya a tal punto que ya no era algo normal, sino que ya se notaba que era un depredador sexual. Y aunque era consensuada las relaciones, se notaba que siempre le caía como a las niñas más débiles, a las que no tenían papá, mamá. O sea, se notaba el asunto. Y cuando fue descubierto, en vez de decir, no, fue mi corazón, mi decisión, dijo, no, eso fue un abuelo que tuve. Y ese abuelo hizo que mis padres fueran igual y ahora el culpable de mi actuar es ¿qué? Es mi abuelo. Y yo puedo entender eso, pero debo reaccionar. No, yo soy el culpable. Yo tengo que velar porque mis hijos tengan un modelo sano de lo que es una relación marital, de lo que es una relación entre un hombre y una mujer. Ahí está, hablando la palabra del Señor. Vea, los hijos en hogares con infidelidad, vea lo que dice la psicología, tienen más probabilidad de repetir patrones y desarrollan problemas de confianza, de estima, de autoestima. Por ejemplo, un hijo que ve a su padre fallar en fidelidad o ve a su mamá fallar en fidelidad, aprende que el compromiso no es serio, que el amor se puede traicionar. Por eso no puedes construir hijos firmes sobre un matrimonio que está fracturado. Amén. Las aplicaciones de este punto sería: prioriza la intimidad con tu cónyuge, esfuérzate. Yo sé que los afanes de este mundo, yo sé que las ocupaciones hacen que lleguemos cansados a la casa, pero establece momentos, tiempos de intimidad con tu esposo, esposa, para que se cuiden mutuamente. Elimina cualquier relación inapropiada externa, aun cuando ésta sea virtual, y protege el ambiente emocional del hogar. ¿Sabes por qué?
Porque tu relación de pareja es el primer mensaje que tus hijos están leyendo sobre el amor. Tercer punto, por favor. El pecado sexual contamina el ambiente familiar y se vuelve ¿qué? Generacional. La decisión de mi corazón de involucrar pecado sexual, de involucrar inmoralidad, va a trascender a mi familia. Por eso esta frase la traigo a colación ya en esta tarde y dice, vea, lo que no sanas en tu vida, ¿qué va a pasar? Se repetirá en tus hijos. Mira, escúchame bien. Usted dirá, pastor, muy difícil esta palabra. No. Es difícil si tú vas solo. Es difícil si tú enfrentas el problema solo. Pero cuando tienes a Cristo en el corazón y las herramientas que Dios te da, va a ser mucho más fácil para que tengas una vida sexual sana y en victoria en el nombre de Jesús. Primera a los Corintios dice, Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 6. 5:6 de Primera a los Corintios dice, es terrible que se jacten de dicho asunto. ¿Y cuál es el asunto que estaba tratando el apóstol? El pecado de la inmoralidad sexual. Y mira la pregunta que hace, dice, ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna ¿qué? Toda la masa? El pecado sexual es como la levadura. Para 1 kilo de harina, los que saben, es una pizca ¿de qué? De levadura. Y esa levadura hace que la masa se multiplique a veces hasta por 5 veces su tamaño. El apóstol es muy gráfico y está diciendo, ojo con el pecado sexual. Tú que crees que ver pornografía no va a afectar la vida de tus hijos porque lo haces a sola, nadie te da cuenta. Ojo, porque sí, ¿va a qué? A afectar. Tú que tienes conversaciones con personas que no son de tu círculo familiar y esas conversaciones se tornan muy eróticas, ojo, porque habrá una consecuencia. De hecho, Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice que a veces los pecados de los padres, cuando no hay un alto en el camino, cuando no hay arrepentimiento, no hay restauración, esos pecados afectan a sus hijos. Recuerda que el pecado nunca se queda aislado, siempre se va a propagar. Pastor, ¿y ese pecado es así? Sí, pero también otro tipo de pecado. Por ejemplo, la amargura, ¿usted cree que no se propaga? ¿Pecado de la amargura? ¿El pecado del odio y el resentimiento? ¿El del chisme? Vea, el problema es que padres han normalizado el pecado sexual. Sí, con sus hijos. Y el hijo trae a la novia a los 14 años y en la casa nadie dice nada. Eso es normalizar ¿qué? El pecado sexual. ¿Qué hace un niño de 14, 15 años con una novia de 12, 13, 14 años? Dígame. Normalizamos el iniciar relaciones sexuales tempranas. Normalizamos repetir ciclos de infidelidad. Yo quedé muy aterrado aquí, un pastor de esta ciudad, donde la esposa declaró que ese pastor, su esposo, se había acostado con más de 20, 30 mujeres. Y la pregunta es, ¿por qué nunca hiciste algo al respecto? ¿Por qué nunca qué? Paraste. ¿Por qué tuviste que esperar hasta que la bola se convirtiera en una gran montaña y acabara con todo lo que habían construido? Porque a veces el pecado sexual, cuando lo normalizamos, cambia nuestras prioridades, cambia nuestra regla de valores y ponemos por encima lo que dirá la gente, ponemos por encima del pecado sexual y sus consecuencias la economía. No, hay esperanza en el Señor Jesucristo. Y cuando tu mujer o tu hombre identificas algún tipo de pecado sexual dentro de tu familia, haz algo, pero hazlo ¿cuándo? Ya.
Viste que tu hijo estaba consumiendo pornografía y te embargó la vergüenza y dijiste: no, yo cómo le voy a hablar a mi hijo acerca de eso, qué pena, es su intimidad. No, confróntalo y dile: mira, eso es como tomarse un veneno de a cucharaditas. No normalices eso. Los patrones familiares, escúcheme bien, vea esto. Los patrones familiares crean conductas aprendidas y crean la identidad relacional distorsionada o sana. Por eso una familia restaurada debe romper ciclos y por el contrario, una familia pasiva perpetúa los ciclos. Debes pararte en la autoridad de Cristo, esa autoridad que Él te ha dado, y decir: hasta aquí va el pecado sexual que afecta a mi familia. ¿Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Hay poder en la sangre de Cristo? ¿Hay poder en la obra de Cristo? Él puede, Él tiene el poder para que desde hoy el ciclo del pecado sexual sea roto y seas libre y tengas una familia feliz. Vea este innegociable que le traigo hoy. El pecado que toleras hoy será el patrón de tus hijos para mañana. Tus decisiones privadas están formando el futuro público de tus hijos. Y para terminar en esta tarde ya, el último punto es este, vea: Dios restaura la pareja y redime al futuro de los hijos. ¿Cuánto dan un fuerte amén a eso? Y aquí quiero ser muy enfático. No vamos a ser legalistas ni moralistas y decir: no, aquí no ha pasado eso nunca. Aquí no, aquí ningún esposo ha sido infiel, ningún joven ha visto pornografía. No, aquí todos somos perfectos y santos. No vamos a hacer eso, sino con mucho amor y mucho cariño. Hoy te digo que si ha entrado el pecado de la inmoralidad sexual en tu vida, haz la oración que el salmista hizo en el capítulo 51, verso 10. David, sí, el que escribió los salmos, ahí en el Salmo 51, verso 10, después de haber cometido ¿qué? Pecado inmoral. Mire lo que escribe. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Y termina la oración diciendo: ¿qué dice el salmista? Restaura en mí ¿qué? La alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto ¿a qué? A obedecerte. Esa es la oración de aquella persona que ha entendido de que en Jesucristo, de que en Dios sí es posible restaurar la familia, sí es posible restaurar una sexualidad sana. Por favor, Dios sana matrimonios, claro, rescata generaciones, pero tu oración debe ser: por favor, Dios, crea en mí un corazón que limpio. Pastor, pero en mi infidelidad, en ese pecado sexual, perdí mucho, perdí demasiado. Bueno, Joel capítulo 2, versículo 25 habla acerca de una promesa. Joel capítulo 2, versículo 25 dice: el Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa de ese pecado sexual. ¿No le da alegría tener un Dios que en vez de señalarte, en vez de atropellarte, en vez de juzgarte, dice: ven aquí, hablemos, confrontémonos, porque te quiero restaurar, te quiero devolver lo que perdiste? Restáurate y verás que Dios puede hacer un milagro. Pide perdón, acepta tu pecado sexual, busca ayuda, busca a los pastores que, gracias a Dios, y con toda humildad lo digo, no tenemos pecados de esa índole. Busca ayuda de aquellas personas que tienen autoridad, porque han tenido una vida íntegra, porque han decidido con todas las fuerzas de su ser tener un corazón limpio.